Buenos días, amables televidentes. Les habla José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio, como ya es costumbre de los días jueves, la doctora Betty Jiménez de Borrero y el doctor Pablo Borrero, quienes vienen ejerciendo desde hace muchos años a título personal y honorífico el trabajo de la veeduría ciudadana en la ciudad de Cali, y ellos, que son estudiosos de los derechos y de los deberes que debemos cumplir los ciudadanos en una sociedad organizada, pues nos acompañan para darnos luces sobre diversos temas que abordamos. También está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate, y a ellos, después de saludarlos, los invitamos a que conversen en esta mañana con ustedes y con nosotros sobre dos aspectos básicos que nos parecen importantes retomar. Los derechos humanos. Los derechos humanos fueron declarados en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, como una cátedra universal, una declaración universal de 30 derechos básicos, inalienables, innegociables, irrenunciables para cada ser humano que habite el globo terráqueo. Los países organizados en las Naciones Unidas han suscrito los diversos convenios que le dan fuerza de ley al cumplimiento y a la exigencia del respeto a los derechos humanos. Pero lamentablemente en el día a día, desde la escuela, no nos enseñan qué son los derechos humanos, y menos en la familia, y obviamente después en las empresas y en la vida cotidiana tampoco se nos habla de los derechos humanos de manera pedagógica. Si acaso encontramos marchas, mítines, arengas que algún grupo determinado realiza invocando que se le han irrespetado o se le han violentado sus derechos humanos, pero solo cuando eso ocurre nos apersonamos y nos damos cuenta de que pasa algo con los derechos humanos. Hoy vamos a tratar de hacer pedagogía sobre qué es el tema de los derechos humanos y por qué es tan importante que ellos sean respetados para que la comunidad pueda vivir en paz. Y en segundo lugar, aprovechando la presencia de nuestros panelistas, vamos a abordar el tema del salario mínimo. Y si en el tiempo nos alcanza, en ese contexto, hacer alusión a las palabras del señor presidente de la República, que anoche mencionó la importancia de la reforma tributaria y volvió a reivindicar que en su gobierno, en 2 años largos que lleva, se han generado 2.500.000 empleos en este país, admitiendo por parte del mismo que muchos de esos empleos no son formales, que son empleos informales. Doctora Betty, después de las guerras mundiales que vivió en la humanidad el siglo pasado, se juntaron los diversos representantes de los países civilizados, entre comillas, a discutir qué hacer para no seguirnos dando plomo y bombas y seguirnos matando, y qué hacer para que al interior de los estados nacionales se respetaran los derechos de sus conciudadanos. Cuéntenos un poquito, a manera de maestra de escuela, si me permite decírselo así, cómo fue esa génesis que hoy ya nos tiene con más de 60 años de ejercicio declarativo, por lo menos, de los derechos humanos en el mundo. Gracias. Buenos días a la amable teleaudiencia de la mesa de trabajo. Efectivamente, como usted bien lo anota, se habla mucho de los derechos humanos, pero no se sabe realmente el contexto, el contenido, por qué llegó un día a Naciones Unidas en 1948 y se firma, como usted bien lo anota, con varios países signantes, lo que se conoce como la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que es la base para que en la Constitución de Colombia de 1991 se hayan establecido los derechos fundamentales. Pues bien, los derechos humanos son aquel grupo de derechos inherentes a la persona, al ser humano, sin los cuales no es posible que esa persona pueda realizarse como persona, como ser, como individuo dentro de la sociedad. El primer derecho fundamental no los clasifica así, pero para que sea pedagógico, es el derecho a la vida. Pero
De nada nos vale tener la vida que en un momento dado se nos garantice mediante una serie de normas, entre otras las punitivas, no matar, todas estas cosas, si hay otros derechos que son esenciales para poder preservar esa vida, como son el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al salario, el derecho a la expresión, el derecho al pensamiento, el derecho a la libre movilización, el derecho a la reunión. Sin esos derechos no es posible que se realice esa vida digna. En segundo lugar, ¿cuáles son los antecedentes históricos para que en 1948 Naciones Unidas hubiera expedido y se hubiera firmado un número considerable de naciones del mundo esa Carta de Derechos? En primer lugar tenemos la declaratoria de la Carta de Independencia de los Estados Unidos en 1776, donde se habló allí de la igualdad, de la libertad y de la felicidad. Posteriormente, en 1789, en Francia, la toma de la Bastilla, todo esto, se habló igualmente allí, esa fue consigna del pueblo, retomar libertad, igualdad y fraternidad. Cambió felicidad por fraternidad. Exactamente. Posteriormente viene en 1917 la Declaración de los Trabajadores de Derechos en Rusia. Y entonces allí se habla y se sienta por primera vez la base para los derechos económicos, sociales, políticos y civiles. En 1917 con la declaración en Rusia. Posteriormente viene el 10 de diciembre de 1948 Naciones Unidas con la Carta de los Derechos Humanos, que es lo que tanto se pregona pero muy poco se conoce, con ese enunciado de 30 derechos humanos que recoge la mayoría de ellos como fundamentales nuestra Constitución política. Y posterior a 1948 vienen una serie de tratados como el Pacto Económico de Derechos Económicos, Sociales, hay los derechos ambientales, está el Pacto de San José, una serie de tratados y convenciones que las naciones han firmado, han suscrito en defensa y repitiendo esos derechos fundamentales de Naciones Unidas. Doctor Pablo, después de esta introducción pedagógica que nos hace la doctora Betty, a usted le quiero pedir que le explique a nuestros televidentes y a nosotros mismos por qué razón la prensa, la gran prensa e inclusive muchos analistas, casi que siempre que hacen referencia a los derechos humanos, los hacen en relación a hechos de violencia, a hechos de genocidio, de guerras civiles, de atentados, etcétera, pero con eso se esconde o queda invisibilizado que los derechos humanos no solamente hacen referencia a que no se afecte con la tortura, con el exilio forzado, con la privación de la libertad a las personas, sino que hay derechos elementales como el derecho a educarse, el derecho a tener una familia, a participar de la vida cultural, etcétera. Hacernos esa claridad porque es importante que el ciudadano corriente entienda que cuando se habla de derechos humanos no necesariamente se está hablando de situaciones de guerra únicamente. Sí, claro, usted tiene toda la razón. Los derechos humanos comprenden toda una gama de situaciones muy concretas, definidas históricamente en una serie de acuerdos, convenios, de pactos, inclusive en la Constitución colombiana de 1991 se introdujo por primera vez los derechos económicos, sociales, colectivos, ambientales, que no se habían establecido en la Constitución anterior, es decir, la de 1886. Y en esta última Constitución pues se recogió de una manera integral el concepto de derechos humanos, que no solamente se refiere al derecho a la vida, no, sino que se refiere obviamente a otros derechos de carácter económico, político, social, cultural, ambiental. En esto vale la pena decir lo siguiente: aunque por ejemplo en el caso de Colombia nuestra Constitución
la del 91, recogió de una manera integral todos estos derechos. La verdad es que se hizo una distinción entre lo que se denominan derechos fundamentales y derechos económicos y sociales. Eso en desarrollo de una vieja teoría que separa los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y ambientales. Y se consideró únicamente en nuestra Constitución como derechos esenciales, fundamentales, los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, el derecho de unión, el derecho de asociación, el derecho a la libertad de expresión. Y se dejó por fuera, digamos, de esos derechos fundamentales los económicos y sociales, cuando lógicamente los derechos económicos y sociales constituyen la base de la existencia y desarrollo de la sociedad. Es decir, no pueden existir derechos civiles y políticos, ¿no?, si los derechos económicos, sociales, ambientales, que son, como decía, la base de la existencia. La carne y el sancochín. Exactamente. Eso pues es una de las cosas que tiene que ser objeto de reforma en la Constitución, entre otras cosas por esto. Mire, por ejemplo, el derecho a la salud es un derecho, por ejemplo, que no fue considerado inicialmente como derecho fundamental en la Constitución. Solamente a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la salud en conexión con el derecho a la vida se consideró como derecho fundamental para protegerlo a través de la acción de tutela. ¿Por qué? Porque se consideraba que la salud es un derecho como cualquier otro, pero no tiene ese carácter de esencial y no gozaba de la protección, ¿no?, de los derechos fundamentales. Me explico. Dentro de nuestra Constitución hay un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Entonces, cuando a un ciudadano se le viola sus derechos fundamentales, puede acudir a la acción de tutela. Pero como el derecho a la salud no era un derecho fundamental, ese ciudadano no podía inicialmente acudir, ¿no?, a ese mecanismo para que le protegieran ese derecho. Después, como consecuencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, repito, pues fue posible que los ciudadanos pudieran utilizar ese mecanismo. Pero ahí nomás le muestra a usted cómo, en desarrollo de esa famosa teoría que separa los derechos fundamentales de los derechos económicos y sociales, pues se dejan de proteger lo fundamental en un momento dado. Quiero anotar algo, mis estimados compañeros del panel y ustedes televidentes, sobre algo de historia. En el año de 1993, en Viena, Austria, se realizaron lo que acaba de decir el doctor Pablo sobre los derechos fundamentales ajenos a la parte cultural, económica y social de cada país. Se firmó un tratado en el año de 1993. Ahora, a mí me encantaría, doctor Pablo, que el tema de los derechos fundamentales, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde va y qué cobija los derechos fundamentales? Porque los derechos humanos realmente van establecidos y de pronto cualquier gente desprevenida que nos esté viendo o que de pronto escuche derechos humanos tiene que ver con nada más con el sector guerra, y no es así. Hay que hablar un poquito más allá sobre el tema de derechos fundamentales. Ahora, yo coloco sobre el tapete de este panel el tema de las obligaciones y deberes que debe tener el ciudadano sobre el tema de los derechos y los derechos fundamentales. Me encantaría eso, don Pablo. Bueno, empecemos por la última parte. Efectivamente, no pueden haber derechos sin deberes. Exacto. Y viceversa, no pueden haber deberes sin derechos. Esto es una ecuación imprescindible dentro del análisis que hay que hacer del tema de los derechos humanos. Eso tiene unas implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no pueden haber derechos sin deberes, tampoco los derechos ni los deberes pueden ser absolutamente ilimitados, ¿no? Es decir, tiene que haber una medida establecida en la Constitución, en la ley, en los reglamentos, que limite el ejercicio de esos derechos, es decir, las posibilidades que tienen los individuos de desarrollar una serie de actividades de carácter económico, político, social, cultural, ambiental, etcétera, pero dentro del marco de cierto orden que se establece en la sociedad. Por eso es muy importante esta distinción, porque pues lógicamente eso nos va a permitir
analizar las diferentes situaciones que se presentan en la vida real, que ya lo vamos a analizar posteriormente. La otra cosa es esta. El Estado pues tiene, digamos, el deber de garantizar los derechos fundamentales, pero los derechos fundamentales no se garantizan simplemente estableciéndolos formalmente en la Constitución y en la ley. Por ejemplo, nosotros pasamos de tener una declaración de derechos en la Constitución del 86 de 30, 40 normas que regulaban esos derechos. Hoy con la Constitución del 91 eso se duplicó. Sin embargo, uno ve que hay una serie de derechos, sobre todo de carácter económico y social, que el Estado no garantiza, que se compromete a garantizar, pero que no garantiza. Por ejemplo, el derecho a la vivienda no se garantiza en Colombia como debe ser. Y desde luego otros derechos que son clasificados como fundamentales, como el derecho al trabajo, tampoco se garantiza, a pesar de que en la Constitución del 91 se dice que el trabajo es un derecho y que el Estado garantizará ese derecho. Sí. Doctora Betty, yo quisiera sugerirles a ustedes dos, si están de acuerdo, que tratemos de explicarle a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, por qué la tutela es, entre comillas, y esta es opinión de alguien que no es jurídico, un mecanismo artificial para hacer cumplir o para que el Estado garantice lo que debiera estar sobre la mesa para cualquier ciudadano sin necesidad de tener que recurrir a mecanismos artificiales de presión como es la tutela. O sea, eso quisiera que lo aclaráramos, porque lamentablemente lo que uno observa, e insisto, no soy abogado, es que el aparato judicial, el sistema judicial de un país como el nuestro, yo me atrevería a decir que más de la mitad del oficio de los jueces, de los diversos juzgados en el país, especialmente los civiles, los laborales, los comerciales, etcétera, están para resolver problemas, digámoslo, entre comerciantes y entre empresarios y sus clientes o sus proveedores, y especialmente la banca. Casi que habríamos que decir cuántos juicios hipotecarios hay hoy en el país, colocando el Estado con plata de todos nosotros a un juzgado, con todo lo que implica, a fallar a favor del banco que pretende, o en todo caso a estudiarle la pretensión al banco que pretende quitarle la casa al usuario que no pagó a tiempo o que se atrasó en la mora, cuando eso debiera ser una especie de derecho que tuviera un pago distinto por parte de la entidad bancaria. Y en cambio los juzgados penales, los juzgados de alimentos, donde se definen los problemas de maternidad, paternidad responsable, etcétera, colapsados porque no alcanzan los jueces y no alcanzan los presupuestos para atender algunos derechos que sí tienen que ser puestos sobre la mesa a cualquier persona. No sé si he sido claro. Sí, voy a tratar de entender la inquietud suya, que es muy válida. En primer lugar, yo no diría que la tutela es un mecanismo artificioso o artificial. No, la tutela se implementa y se crea como un mecanismo para hacer efectivo, porque están garantizados en la Constitución los derechos fundamentales. Entonces, para ser efectivo, si algún particular o el mismo Estado no lo cumplen, y por eso les da un término perentorio a los jueces de 10 días, y por eso el juez que falla una tutela no está fallando como juez ordinario, es juez constitucional. En ese momento no es el juez laboral si le correspondió a él, o es el juez penal, no. Deja de ser eso y se convierte en juez constitucional. Va a resolver sobre una cuestión de un derecho fundamental, inalienable. Lo que pasa es que en la práctica, los términos de 10 días se dicta la sentencia de tutela. ¿Y qué viene pasando en Colombia? Que el accionado, por ejemplo, las tutelas contra el Seguro Social o contra las EPS, no cumplen lo ordenado por sentencia de tutela, cuando era la obligación cumplir inmediatamente, porque les dan un término generalmente de 48 horas para que el seguro o las EPS o cualquier entidad cumplan.
Entonces no cumplen la sentencia de tutela. ¿Qué dice la ley? Tiene que venir un incidente de desacato. Y ese incidente de desacato, ahí es donde está el error jurídico de los jueces. Lo convierten en un trámite ordinario y pasan 8 meses, un año. Y ya se murió el enfermo. Y se murió el enfermo y el pensionado está muriéndose porque el seguro no le contestó y se convirtió ya en colpensiones y no se resolvió. Es decir, la tutela se resuelve en 10 minutos. Y hágame cumplir esa tutela, que debía ser muy corto, muy rápido, muy ágil, se convierte en un ordinario con una cantidad de demoras. Y como ¿Cuál le debiera digo, ser la alternativa allí entonces? No, la alternativa es aplicar lo que dice la Constitución, dejar ese demasiado formalismo sobre pretexto de que hay que garantizarle al accionado los derechos fundamentales. Pues si ya se los garantizó porque ya estaba vinculado en la tutela, ya no tiene sino que cumplir, y si no cumplió, no dilate, señor juez, se haga ágil el procedimiento de ese trámite incidental de desacato. Y con respecto a que los juzgados están casi que llenos de atención de casos que tendrían que resolverse pagados por la banca o por los empresarios y no por el Estado mismo. Esa es una discusión de fondo. Eso se llegó a plantear hace 2 años y medio, cuando aún estaba Uribe de presidente, en el proyecto de reforma a la justicia que él trató de que se aprobara, que al fin fracasó. Ahí se pretendía de que, por ejemplo, los bancos, que los jueces civiles, como usted lo anota, conocen el 90% de los procesos que se tramitan en los juzgados civiles corresponden a hipotecarios de los bancos. Y entonces se planteaba que los bancos dieran unas especies de expensas, de costas, que se harían efectivo al final del proceso. Y eso se discutió porque tiene tanto de largo como de ancho. Aparentemente, pues usted que pone a trabajar el Estado pague más, pero resulta que el que paga manda. Y entonces si los bancos terminan pagando una cantidad de plata, así sea vía expensas, para el sostenimiento de la justicia, pues ellos se van a sentir con el derecho, como se sienten siempre, de estar incidiendo en la toma de decisiones que debe adoptar la rama judicial o el Estado en materia de justicia, no solo en cuanto a la jurisprudencia que se debe generar por cada juzgado de Colombia, sino a través de las normas, de las modificaciones que se deben hacer a los códigos o las leyes que se deben expedir. Entonces, eso hay que mirarlo en un país aquí donde se hace tanto lobby, donde los grupos de presión económicos son tan poderosos, que son los que direccionan al legislativo para que aprueben esas leyes que son leoninas para el pueblo colombiano. Imagínese usted que pase lo mismo en la rama judicial. Si ya veladamente estos grandes poderes presionan a nivel de las altas cortes, a nivel de jurisprudencia, ¿qué tal que esto sea pagando? Pues entonces es muy complejo. Permítame, le remato, excúseme. Lo siguiente, usted hacía una observación que me parece de suma importancia, y es porque en Colombia se le da mucha trascendencia a los derechos humanos que tienen que ver solamente con la vida y la cosa que está en guerra, cuando hay un cúmulo de derechos humanos y de derechos fundamentales que pareciera que no existieran, que son como de 10ª categoría, y usted bien mencionaba el derecho a la educación, el derecho a la salud. Eso es cierto, y ese es el propósito de este programa, hacer un poco de pedagogía y decirle a la gente que derecho fundamental no solo es el de la vida, que la vida es el principal derecho, que es muy importante el derecho fundamental y el derecho humano a la libertad, pero que allí está el derecho también a la salud, que nos lo conculcan todos los días en Colombia, el derecho a la educación, el derecho de expresión, que no lo tenemos, el derecho de opinión, el derecho de la información veraz, imparcial y objetiva. Sí, no es sino mover el dial del radio, lo que sea, y encender el televisor y un cúmulo de noticias veraz, imparcial y objetiva.
¿Qué hay detrás de esa información que nos están suministrando? Ese es un derecho fundamental y es un derecho humano consignado en la Carta de Naciones Unidas y consignados en toda esta serie de tratados que se han firmado con posterioridad a 1948. Bueno, permíteme decir una cosita en relación con lo último. Siendo el derecho a la vida el derecho principal, de todas maneras, si no existen las condiciones para garantizar la vida, pues ese derecho fundamental se vuelve inane. Es decir, usted puede tener derecho a la vida, a la existencia, pero si no tiene salud, si no tiene vivienda digna, si no tiene una serie de derechos concretos, reales, que sean garantizados dentro de la sociedad por el Estado y la propia sociedad, pues el derecho a la vida se vuelve sin ninguna significación. A mí, antes que, porque se agota el tiempo sobre este primer segmento de los derechos humanos, doctora Betty, a mí me encantaría y que usted me contestara algo de lo que de pronto está pasando aquí en Cali, en el Valle. El día lunes se celebraron los derechos humanos aquí en Cali. Pero aquí se celebraron, aquí se hicieron unos actos, especialmente, claro. Eso es lo que voy a acotar. El doctor Andrés Santamaría, que es el personero del municipio de Santiago de Cali, hizo unos actos, unos seminarios, una serie de... Es más, hicieron un mural gigantón y lo colocaron ahí al frente del CAN y tuvo unas palabras con la gente, en fin. Pero me llama la atención, doctora Betty, algo. Cali y el Valle se ha constituido como la ciudad o el departamento, el segundo en América, que tiene la mayor población de afrodescendientes. Y lamentablemente en el mundo entero se están discriminando a los de tez negra, se está haciendo discriminación racial. Aquí en Cali, en mismo Cali, se está violando mucho ese derecho, doctor Pablo y doctora Betty, y realmente eso está dentro del derecho fundamental, o que me gustaría que me respondiera, y también, doctora Betty, sobre la discriminación a la mujer. Cali es una de las ciudades en Colombia donde se hace discriminación a la mujer, que no tiene el derecho igualitario con referente al hombre, especialmente en el tema del trabajo. ¿Qué me dice? Sí, realmente los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas y la Constitución Política habla del derecho a la igualdad y establecen que no se puede generar ninguna discriminación por razón de edad, credo religioso, etnias, género, en fin. Sin embargo, en la práctica esto es cotidiano, ver las vulneraciones a esto. Se habla mucho de la inclusión, pero la inclusión para unos pequeños grupos dentro de esos sectores poblacionales, por ejemplo, en los afrodescendientes. Sí, Cali es la ciudad que más población afro tiene en Colombia y en Sudamérica, es verdad. Obedece, entre otras cosas, a políticas demagógicas, ¿no?, que han permitido los politiqueros y se han traído acá a todas estas poblaciones de la costa del Pacífico para hacer politiquería, vivienda de interés social, en fin, esa es otra discusión ya política de Estado que debe abocarse en algún momento de la vida. Pero lo cierto es que a esos sectores se les están discriminando, pero se están discriminando a hombres y se está discriminando a las mujeres y se está discriminando por razones económicas. Es decir, no recibe el mismo trato el hombre, así sea de tez blanca, o la mujer, así sea de tez blanca, que no pertenece a los estratos altos de la sociedad, que aquella que pertenece a las capas medias o sectores populares de la población. No es el mismo trato en la práctica, trato en cuanto al empleo, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a la vivienda. Y fíjese que en los antecedentes históricos que mostrábamos de los derechos humanos, que está la independencia, la Carta de Independencia de los Estados Unidos, la Carta también en Francia, libertad, igualdad y felicidad en Estados Unidos, libertad, igualdad y fraternidad en Francia, igualdad, igualdad. Es una constante en todos estos países, sin embargo, esa igualdad no se pregona, no se practica, no se aplica
aquí en nuestro medio, no solo en Cali, sino en Colombia, y esa es una de las preocupaciones que desde la veeduría nosotros hemos tenido desde hace algún tiempo, que aquí se le da mucha importancia a la vida entre comillas, porque tampoco se garantiza de manera real la vida. El respeto. Pero los otros derechos como que si no existieran, como que si la gente pudiera vivir sin esos derechos. Eso tiene que ver con lo que el propio presidente de la República anoche, cuando comenzó a hablar, dijo de entrada, su introducción fue: tenemos que superar el vergonzoso puesto de ser uno de los países más desiguales del globo terráqueo. Eso tiene que ver con los derechos humanos, porque la desigualdad implica hambre, implica falta de salud, falta de educación, falta de vivienda, falta de acceso a los servicios de toda la comunidad. Pero antes de continuar, permítanos que mostramos el reportaje que tenemos aquí para continuar adelante con este tema. Son de los derechos al niño, la violación del obrero, la violación de los derechos de la mujer, en fin, son muchos los derechos que se violan en nuestro país. El doctor Juan Valencia, secretario de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle, da su concepto sobre el tema, especialmente de la violación de los derechos del niño campesino. Este es su concepto. Claro, y ejemplo, hay uno de los derechos humanos, también se hablan, por ejemplo, frente a los niños, ¿no? El maltrato infantil que hay, está el tema de la pólvora ahora que está pasando. Por ejemplo, en la Secretaría nosotros metimos un tema social y es la erradicación del trabajo infantil. De cada 5 niños que son explotados laboralmente, 3 del sector agrícola, el 60%. Entonces nosotros hay que apuntarle a ese tipo de metas que fuera de derechos humanos también ayuda a la erradicación de la pobreza y el hambre extrema, que es lo que también trabajamos ahí. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el viceministro David Luna, y es enfocarnos al niño, pero también trabajando en el núcleo familiar. Tú no sacas nada con decirle a los niños: usted tiene derecho a estudiar, pero si los papás no están convencidos de que ellos tienen el derecho al estudio, a la salud, a la alimentación, a los buenos hábitos alimenticios y saludables. Entonces estamos trabajando todo ese enfoque diferencial y es importante. Ahí vamos a hacer un lanzamiento en 3 municipios del Valle, que es los de Florida, Candelaria y Pradera, que es los 2 de consolidación, porque allí hay un tema también social, que se han violado unos derechos de la explotación, de la restitución de la ley de víctimas. Entonces esos niños ya traen unas cargas generacionales desde los papás. La gente del común opina acerca de la violación de los derechos humanos. ¿Qué opina la gente de Cali? ¿Qué opina el transeúnte de Cali en torno a este tema de los derechos humanos y especialmente su violación? ¿Tú crees que aquí en Cali, en el Valle, se violan los derechos humanos? Sí, bastante. ¿Por qué dice que bastante? Porque no se respeta ya la ética y la moral, se ha perdido mucho en nuestra sociedad, ya no es como antes, ya ahora ya la globalización nos ha abarcado mucho, entonces ya se han afectado mucho los derechos humanos por eso. Aquí en nuestro país sí es muy vista la violación de los derechos humanos en muchos sectores del país por muchos grupos al margen de la ley. Y desde la Oficina de Paz y el gobernador Weimar Delgado se trabaja fuertemente en la solidificación con las unidades afectadas, de qué manera ellos pueden corregir, cómo pueden prevenir todas estas acciones por medio de los comités de justicia transicional en todos los municipios del departamento. En la salud, en la recreación, en la seguridad, que no hay seguridad. ¿Usted cree que a la mujer se le violan los derechos aquí en nuestro país? Bastante. ¿En qué sentido? No hay igualdad, ni en lo laboral, ni en el trato, ni nada. Hemos mejorado mucho. La verdad, hubo una época en que podía uno decir que los derechos humanos se vulneraban, pero los últimos resultados, sobre todo los dados por el ministro de Defensa, esta semana nos deja con muchas satisfacciones. En eso hemos mejorado mucho. Bueno, yo creo que hoy todavía hay un estado de debilidad institucional que permite que permanezcan algunas, dijéramos, factores de violación de derechos humanos. Creo que hay un esfuerzo importante. Creo que lo más valioso en esta conmemoración es la visibilización de las víctimas, y eso de alguna manera tiene al Estado trabajando para que no se sigan repitiendo hechos tan lamentables como los que hemos tenido anteriormente.
Muy bien, ahí están las opiniones de la gente sobre la percepción que tienen con respecto a los derechos humanos, pero dentro de ese concepto de los derechos humanos que estamos aquí conversando con los doctores Pablo Borrero y Betty Jiménez, el salario mínimo tiene que ver con uno de esos derechos, el derecho al trabajo, el derecho a que la persona que trabaja reciba una remuneración justa y acorde al cubrimiento de las necesidades fundamentales del hecho de vivir, y tienen que ver con poder pagar su alimentación, su salud, su educación, su vivienda, su movilidad, su recreación, su cultura y obviamente la de toda su familia. Estamos en plena discusión sobre el salario mínimo. Y hay voces, algunos hacen política con el salario mínimo y hacen declaraciones grandilocuentes, otros mantienen su posición de que el salario mínimo se tiene que, ojalá, desaparecer. Antes de que los doctores Betty Jiménez y Pablo Borrero nos den sus opiniones, permítanme leerles algo de una caricatura que hay sobre el tema de la discusión del salario mínimo, que lo escribe Godofredo Cínico Caspa. Ya lo conocemos muchos televidentes, ¿sí? Él dice lo siguiente: veamos las cifras sobre el salario mínimo, veamos las cifras reales. Un pobre se alimenta sin problemas en un día con un pan de 500 pesos, una manotada de arroz y digamos que un huevo. Leche no hay que darle ni a sus bebés, porque se poposean. Y Colombia empieza a oler a feo. Alimentarlos no cuesta más de 1.000 pesos. Una familia de mestizos promedio sobrevive con 5.000 pesos diarios de comida, lo cual significa un máximo de 150.000 pesos al mes. Y como trabajan de puros empecinados desde que tienen 7 años, pues el salario familiar es suficientísimo. Transporte no necesitan, porque se les debe obligar a andar a pata y de paso descontaminamos. ¿O es que antes de que los blancos les trajéramos la rueda, los indios andaban en buseta? Pregunta él. Además, dice en otra parte, si aún fuera posible el lindo ejercicio de la esclavitud como antes de 1851, cuando el José Hilario López nos jodió el negocio, todo andaría sobre ruedas. Pero con tanta ONG suelta, ya ni nos atrevemos a ejercer un derecho legítimo de raza y de clase, que nos fue arrebatado por las hienas de la Revolución Francesa y bichos posteriores. ¿En cuál artículo de cuál código se obliga al empresario honesto a subirle cada año el sueldo a la indiada? Qué nostalgia de la rentable encomienda de la colonia. No más concesiones y conciliaciones con esa gente paria que no paga impuestos y que infesta al país con su reggaetón, sus cochecitos de bebé y su pedidera constante. A ver, mi querida doctora. Sí, es una crítica con humor a todo ese estado de inequidad, de injusticia y de vulneración de los derechos humanos y fundamentales de los que estamos hablando aquí. En lo que tiene que ver con el salario está establecido en la Carta de Naciones Unidas de 1948 y en la Constitución de Colombia como un derecho autónomo, independiente de ese derecho al trabajo. En esa Carta de Naciones aparece derecho humano, el derecho al trabajo, pero también por allá en otro artículo está el derecho al salario. En la Constitución del 91 se habla el trabajo como un deber, una obligación del Estado de garantizar el trabajo a los colombianos, pero también está como un derecho de los colombianos y además está como un principio y uno de los fines en que se sustenta, en que se basa, en que se fundamenta el Estado social de derecho. Y aparece ese salario en el artículo 53 de la Constitución y aunque está por fuera del capítulo de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha dicho en reiteradas sentencias que todos esos derechos laborales a los que se refiere el artículo 53 son fundamentales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cada año? Y en este momento lo está viviendo nuevamente Colombia con las discusiones sobre el tope del incremento del salario mínimo para el año entrante. Pues de que en la práctica
ese derecho fundamental tanto al trabajo como al salario se conculcan. Y aquí no se ve, no se analiza por parte de los negociadores, empresarios ni del Estado que el salario tiene por finalidad garantizar una vida digna a ese trabajador que vende su fuerza de trabajo a un empresario que se apropia de esa fuerza de trabajo en su gran mayoría, y es lo que le genera riquezas y acumular cada vez más utilidades y más riquezas. Esa es la parte muy grave que hay en este país. En este momento no va a pasar de unos 3.75 el incremento del salario mínimo, o quedará en unos 22.000 pesos, que eso no sirve absolutamente, en primer lugar, ni para compensar el deterioro que ha tenido el salario a partir del 31 de diciembre de 2011 hasta la fecha, ni muchísimo menos eso constituye un incremento justo que le permita a ese ciudadano trabajador acceder a una cantidad de servicios que tiene que constantemente estar acudiendo, como el de la salud, como el de la educación, como el de los servicios públicos, como el de la vivienda. Doctora Betty, disculpe que le haga una interpelación en esto. ¿Sí ha existido en nuestro país, usted que siendo abogada, que han establecido algún ciudadano colombiano una acción de tutela con derecho al trabajo y se lo hayan dado? ¿El derecho al trabajo? ¿Al trabajo? Sí, se lo hayan dado. Sí, sobre todo cuando está relacionado con el derecho colectivo, fundamental. O cuando esa persona se le ha... Les pongo los ejemplos concretos. Un trabajador que es despedido cuando está incapacitado o cuando tiene una enfermedad, bien sea de tipo general o profesional o por accidente de trabajo, o la mujer que está en embarazo o la mujer que ha dado a luz. Es decir, si un empleador despide a un trabajador en estas condiciones, es tutelable su derecho, por lo menos como mecanismo transitorio, y los juzgados, los jueces constitucionales le han garantizado a esos trabajadores o trabajadoras ese derecho fundamental al trabajo. Pero esas son las excepciones. Es decir, frente al número de trabajadores que son despedidos aún por el mismo Estado, porque el principal violador de los derechos fundamentales en Colombia es el Estado colombiano. Tratándose de la violación al derecho al trabajo, principal violador Colombia, y todos los empleadores privados siguieron ese mal ejemplo del Estado colombiano. Entonces, el Estado colombiano desde el 91 para acá empezó a llamar a los trabajadores a ofrecerles los famosos acuerdos para terminar el contrato de trabajo, pagándoles con nuestros impuestos o con nuestras tarifas de servicios públicos unas sumas exorbitantes por indemnizaciones. Los trabajadores cayeron en esa trampa y entonces ahí se está vulnerando el derecho al trabajo. Doctor Pablo, el salario mínimo todos los años es objeto de una discusión que se alarga como por un mes, y dicen los empresarios, dicen los sindicalistas, dicen los funcionarios del gobierno sus diversas razones. ¿Por qué es tan sensible el incremento del salario mínimo? Antier tuvimos aquí en este mismo estudio al director de la ANDI, Rodrigo Velasco, y también a Gustavo Muñoz, director del Grupo Multisectorial, dos empresarios, que el doctor Rodrigo Velázquez decía es que el peso está sobrevaluado y entonces el salario mínimo equivalente de Colombia en el mundo está sobrevaluado para la competencia internacional. Aquí estamos más o menos en $280 el salario mínimo, cuando en otros países podemos estar hablando de $230, $240. Bueno, digamos, partiendo de una base constitucional y legal, el salario tiene que responder a los siguientes principios en Colombia: que sea vital y móvil. Vital y móvil, y que se haga teniendo en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Eso significa que en la medida en que aumenta la riqueza social, en la medida en que aumenta la productividad del trabajo, pues lógicamente, y además que crecen
los precios de la canasta familiar, pues el salario tiene que irse incrementando. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades no solamente del trabajador, sino de la familia, desde el punto de vista vital y móvil. Es decir, uno no puede estar pensando que el salario debe permanecer igual todo el tiempo, dadas las condiciones y las circunstancias pues, del desarrollo económico y social. Ahora, que hayan diferencias en la remuneración, en el pago del salario entre Colombia y los Estados Unidos, o Colombia o cualquier país de Europa, pues es apenas lógico, porque pues las condiciones son cambiantes desde el punto de vista económico y político. Pero mire, es que detrás de todo esto hay cierta mezquindad, ¿no? Por parte de los empresarios, y lo digo concretamente en el caso de Colombia. Usted lee las páginas de los periódicos y de las revistas económicas y se encuentra con que en Colombia ha habido un gran desarrollo económico en los últimos años y que en este año ha habido un gran incremento de la productividad y a los empresarios les está yendo muy bien y les va a ir muy mejor con el TLC, y uno observa una serie de cifras tanto del sector productivo, por ejemplo, como incluso del sector improductivo, el sector bancario, y uno se pregunta, bueno, pero si a los empresarios les va tan bien, ¿no? Y están obteniendo grandes utilidades a costa pues de la explotación del trabajo, ¿cómo es posible que a los trabajadores, que son los verdaderos creadores de la riqueza social, no se les reconozca pues por lo menos un incremento o no se hace que el salario corresponda a la depreciación de la moneda y al aumento del costo de la vida, y salgan con propuestas como la que ahora se está estilando de hacer un incremento del 3.5% sobre la base de que de todas maneras, si se aumenta el salario, entonces se van a perjudicar los empresarios. No, de ninguna manera. Hoy, en las condiciones del país, es posible incrementar el salario inclusive hasta en un 10% para los trabajadores, y estarían los empresarios ganando grandes utilidades. Pero déjeme decirle una cosa. Usted seguramente ha oído de que el salario, ¿no?, es el precio que se paga por la fuerza de trabajo. Bueno, no por el trabajo total, sino por la fuerza del trabajo. Y resulta que dentro de la jornada de trabajo de 8 horas, el empresario logra en la mitad de esa jornada recuperar toda la inversión, y el resto que no paga el empresario al trabajador es lo que constituye la plusvalía y la base de todas las ganancias que obtiene el empresario dentro del ejercicio económico. De tal manera que por eso hablamos de la explotación económica del trabajo, y por eso consideramos nosotros que al lado de todas las consideraciones que hay que tener por los trabajadores, porque el trabajo es la fuente y la creación de la riqueza, no hay derecho para que en este país los empresarios vengan a decir que se van a afectar pues en sus utilidades y en sus ganancias, cuando sabemos de una vez por todas que están obteniendo pingües utilidades con base en esa explotación económica del trabajo. ¿Qué cierto hay, doctor José Alberto, doctora Betty y doctor Pablo, que de acuerdo a lo que ha dicho la ANDI, debe establecerse que la inflación, según el DANE, fue de 3.8%, así se establezca el aumento para el salario mínimo en Colombia? Y realmente ahí eso lo ha dicho el presidente de la ANDI, lo dijo esta mañana, perdón, en repetición esta mañana en los noticieros nacionales. Pero a mí me llama la atención desde qué punto de vista el DANE entrega ese tema de inflación en Colombia, y en qué va a repercutir eso realmente en el aumento del salario mínimo en nuestro país, y especialmente en la central laboral. Antes de que respondan, veamos la nota que tenemos preparada. Como siempre, el tema del salario mínimo es para esta época del año un tema de nunca acabar.
tratando de ponerse de acuerdo con las centrales obreras y el gobierno nacional. A la postre, por decreto, el gobierno central lo aprueba sin que nadie quede satisfecho. El diputado por el Valle del Cauca, el doctor José Arley Osa, no está de acuerdo con lo que se va a aumentar en el salario mínimo y esta es su opinión al respecto. Es un tema bastante inquietante en estos momentos, lo veo uno con preocupación porque lo que están incrementando es muy poco, el cual vemos de que la canasta familiar cada día crece más y los servicios públicos, una persona que dependa del mínimo, un incremento del 3.5 es un incremento muy poco, el cual yo creo que estoy más que seguro que eso lo van a pasar por decreto, Dios quiera que lo puedan ajustar a un término pues que sea real y que beneficie en verdaderamente a tantas personas que necesitan que dependen de un salario mínimo o máximo 2 salarios, o sea el ajuste sería muy poco para el incremento de la canasta familiar. Según el DANE, la inflación a nivel nacional ha sido del 3.8% en todo el año, lo que podría representar este aumento en el salario básico para los obreros en Colombia. El titular de la cartera de Hacienda de la Gobernación del Valle del Cauca, el doctor Alonso Cruz, da su apreciación a este tema. Pues la verdad es que las discusiones que se dan año por año son las mismas. El bajo poder adquisitivo que tiene nuestra moneda, ¿cierto? Un salario mínimo que no consulta las verdaderas necesidades de la gente, de los trabajadores, unos actores que discuten el salario mínimo sobre la base de que cada uno de ellos no gana menos de 15 millones de pesos y están discutiendo un salario mínimo de 560.000, 580.000 pesos. Eso lo que demuestra es que este es un país de grandes desigualdades. Los actores o quienes discuten el salario mínimo son personas que no devengan del salario mínimo. Acaba de salir una encuesta donde Colombia es el tercer país en importancia en desigualdad. O sea, somos el tercer país más desigual en el mundo. Y ahí está planteado por qué la desigualdad. Mientras unos tienen pensiones extraordinarias, otros tienen pensiones o otros no tienen pensiones. Afortunadamente, por lo menos en Venezuela, se está garantizando que todo el mundo tenga una pensión. Aquí este es un país de desigualdad y la verdad es que no me merece la mayor consideración el hecho de que se incremente un salario mínimo en 20.000 o 30.000 pesos. Eso no consulta las verdaderas necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo. Bueno, después de oírlos, les pido a ustedes que hagan sus comentarios de cierre sobre el tema del salario mínimo. En los argumentos del señor secretario de Hacienda Departamental, realmente tiene razón. Complementando con lo siguiente, el salario en Colombia debe ser vital y móvil, como lo dijo Pablo hace un momento. Y eso de ser vital, ¿qué significa? Que debe ser lo suficiente para que la familia, para que ese trabajador colombiano pueda acceder sin mayores problemas a la canasta familiar. El costo de la canasta familiar, lo dice el DANE, no lo decimos los ciudadanos de a pie, lo dice el DANE, es de 1.200.000 pesos. Entonces imagínese el desfase. Un poco más de 2 salarios mínimos. Claro. Entonces imagínese el desfase tan grande que hay entre ese salario mínimo y lo que sería el ser vital que manda la Constitución. Segundo lugar, la movilidad, pues en la medida en que el costo de la canasta familiar va aumentando y que se va aumentando la productividad por parte de las empresas de Colombia, pues debiera incrementarse. Pero aquí viene otra reflexión. ¿Qué están haciendo grandes empresarios en Colombia en los últimos años? Acogiéndose a la ley 550, que hoy es la 1116, para protección a los empresarios, y entonces siempre dicen que las empresas están muy mal
y que entonces no les pueden negociar convención colectiva ni les pueden incrementar salario a los trabajadores, y vemos grandes compañías, grandes grupos económicos, aquí en el Valle es muy frecuente esto, en Cali, que llevan varios años sus trabajadores sin incremento salarial, porque el incremento salarial que se está discutiendo es solo para el salario mínimo, no para la gente que devenga por encima del salario mínimo. Es que ese es otro motivo de desigualdad en Colombia. Aquí el aumento salarial no se le hace ni a todos los colombianos ni a todas las personas que laboran. Entonces hay una fuente de desigualdad muy grande, y esas son las cosas que los ciudadanos tienen que tomar conciencia, y eso tratamos en estos programas que de alguna manera hacen pedagogía, decirle a la gente: hay otra cara de la moneda, hay otras situaciones, no es todo lo que nos están presentando como información, y debemos nosotros apersonarnos de esto y no seguir creyendo en los caudillos. Es que este es un país de caudillo en el ejecutivo, de caudillismos en el legislativo y también de caudillismos en la rama judicial. No, los ciudadanos comunes y corrientes somos los que construimos país, y debemos ser responsables y tenemos que apersonarnos de la discusión de estos grandes temas. Sí, uno podría pensar que si se mantienen iguales los precios de los bienes y servicios que adquieren pues los trabajadores y los ciudadanos en general, si no aumentan los servicios públicos, si tampoco crecen los impuestos, uno podría pensar, bueno, que no se aumente el salario o que se aumente en una proporción relativamente pequeña, pero es que el problema es que hay que establecer una relación entre el salario, los precios e incluso las ganancias. Lo primero que son servicios públicos. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno observa en la realidad? Pues que el incremento que se va a hacer, por ejemplo, de 3.5%, que son unos 19.800 pesos, no le va a alcanzar a ese trabajador frente al crecimiento de las tarifas de los servicios públicos. Va a tener que pagar ahora impuestos, va a tener que sufragar una serie de gastos más elevados de la canasta familiar, y entonces pues lógicamente que los trabajadores y los ciudadanos tenemos que luchar por el incremento de los salarios, fuera de que esos salarios, como decía inicialmente, no corresponden a la realidad, puesto que únicamente es el pago de una parte del trabajo, no de todo el trabajo que realiza el trabajador dentro de la empresa. Por otra parte, hay que decir esto: mire, todo este sainete de la concertación, ¿no? Entre los empresarios, el gobierno y sectores de trabajadores para acordar lo del salario mínimo, se ha convertido en el fondo en una imposición. En este momento, por ejemplo, cuando no hay absolutamente ninguna posibilidad de acuerdo, todo va a terminar con un decreto del gobierno que en el fondo refleja son los intereses de los grandes empresarios que hoy de una manera mezquina le están negando a los trabajadores un aumento. Por eso, aprovechando el favor y aprovechando estas posibilidades que tenemos aquí, nosotros tenemos que decirle a la gente que es necesario que pensemos en una reforma nueva de este asunto laboral, de estas relaciones laborales, y que desde luego que comencemos a movilizarnos, ¿no? Y a exigir al gobierno y al Estado, a los empresarios, unas condiciones distintas a las de la simple explotación económica del trabajo en que están viviendo todos los ciudadanos y todos los trabajadores colombianos. Una reflexión, señor presidente: generando empleo y aumentando el salario mínimo también son diálogos de paz, y que se genera paz en nuestro país. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Ya usted tiene claro que este programa tiene el propósito de informarlo, para que usted así piense y pueda decidir en función del bienestar colectivo. Recuerde que este programa se ve de nuevo en repetición al mediodía y se ve a las 10:30 de la noche, y que también nos puede usted sintonizar en www.canal2.co.
canal2 con número.co. Allí está toda nuestra programación en vivo y nos puede ver y nos puede descargar los programas para que usted los pueda mirar o compartir con sus amistades y familiares. A los doctores Betty Jiménez y Pablo Borrero les agradecemos y recuerden, si no le apostamos a la inclusión social, le estamos apostando a la desintegración del país. Buenos días.